Hola, buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión titulada Migración en perspectiva comparada, Siria y Venezuela, organizada por el IECA y la Casa Encendida. Esta es la segunda sesión de un ciclo de 6 que comenzó ayer martes 7 de junio y que continúa hasta el jueves 16 de junio aquí en la Casa Encendida. Bueno, yo me llamo Ana Zamacona y he trabajado durante más de 15 años en acción humanitaria, en gestión de proyectos en zonas de conflicto y en emergencias, principalmente de salud sexual reproductiva y concretamente de violencia sexual. Esta tarde modero la sesión y os presento a los dos ponentes. Ricardo García Vilanova es un fotógrafo freelance con más de 20 años de experiencia en contextos de crisis y conflicto. Y Gloria Perdomo, investigadora del Observatorio Venezolano de Violencia y miembro de la Red de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta sesión contará con las presentaciones de ambos ponentes, una duración estimada de 20-25 minutos. Luego daremos paso a unas preguntas desde aquí y finalmente tendremos 30 minutos para que haya una ronda de preguntas por parte de los asistentes. Y nada más, con esto muchísimas gracias por asistir y empezamos. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Bueno, yo voy a hablar un poquito de Siria, sobre todo contextualizar el conflicto, ¿no? Para entender el porqué, ¿no? El porqué toda esa masa de gente huye de ese país o está huyendo todavía a día de hoy, 11 años después de que empezara este conflicto, ¿no? De todas formas, primero quería aportar una serie de pequeños datos y después enseñar o plasmar o mostrar las personas que son o que forman parte de ese conflicto, ¿no? Yo soy fotógrafo, me dedico básicamente a hacer fotografía en este tipo de entornos y llevo trabajando en Siria pues cerca de 11 años. Y esos 11 años me han servido pues para desarrollar varios proyectos, entre ellos un libro. Y es un libro, bueno, básicamente centrado en Siria, en toda la crisis de refugiados y en la guerra y cómo ha afectado y cómo ha cambiado todo ese contexto geopolítico y todas las injerencias que ha habido de diferentes países en la actual Siria que hoy conocemos, que no tiene absolutamente nada que ver con la Siria que yo conocí en 2011, ¿no? Bueno, Siria es un país que tiene aproximadamente 22 millones de habitantes. Según ACNUR, según la Agencia de Refugiados, tiene como 5,7 millones de personas registradas. No significa que sean reales, porque normalmente siempre las cifras son mucho mayores de las que existen o de las que se registran, ¿no? Y hay como 6,7 millones de personas desplazadas internas. Eso significa que dentro de la masa de 22 millones hay cerca de 7 millones de personas que se han ido moviendo dentro de ese país en diferentes zonas y se han ido desplazando, ¿no? De toda esa masa, refugiados a día de hoy hay contabilizados 38.000 y retornados, digamos, en estos IEDPs, estamos hablando de cerca de 448.000, ¿no? Más o menos en cifras totales hablamos de entre un 48% que pertenece, digamos, a mujeres y un 47% que se enmarca o son niños, ¿no? Toda esa cifra global, digamos, de registro son 14,6 millones que ACNUR asume como una cifra de personas que actualmente necesitan asistencia en ese país, ¿no? A día de hoy, los refugiados que existen en 2022, según cifras, vuelvo a insistir, oficiales, que nada tienen que ver con las reales, Turquía tiene como 3,7 millones, hablamos de un 65,8%, el Líbano tiene 839.000 personas, que es un 14,7%, Jordania acoge 675.000, que es un 11,8%, Irak son 260.000, que es un 4,6%, y Egipto son 141.000, que son 2,5%. Todo eso suma un 99,4%. Es decir, que estos 5 países se reparten el 99,4% de los refugiados que tiene Siria
y el resto se reparte pues, en diferentes países en Europa o en África o en otros continentes, ¿no? Dicho esto, lo que me gustaría es explicar un poco el contexto de lo que fue Siria y sobre todo de por qué se creó toda esa crisis humanitaria, ¿no? No sé si... No, le doy, pero no me llega a funcionar ahora. Ahora, vale. Bueno, esta primera fotografía pertenece a las primeras protestas del 2011, justo cuando empezaron, prácticamente un par de meses después, y es la zona norte, digamos, de Siria, ¿no? Sí, en ese momento no había periodistas, bueno, como veis, los niños llevaban los carteles en árabe y prácticamente al principio de todas las manifestaciones ni tan siquiera querían que aparecieran los adultos porque en ese momento se tenía mucho miedo de la Mujavarat, que es la policía secreta que perseguía a los adultos y los secuestraba y luego los torturaba y normalmente los asesinaba, ¿no? Eso fue, digamos, el principio de todo y en esta manifestación, justamente en Jabal Sabia, yo recuerdo perfectamente, aparte tengo unos vídeos grabados y todo, que en un momento determinado pues, hubo una erupción digamos, de francotiradores que empezaron a disparar indiscriminadamente contra la manifestación. Afortunadamente no dieron a nadie, pero bueno, evidentemente la manifestación se disolvió y eso fue el principio, ¿no? Posteriormente lo que hacían básicamente eran entrar en las ciudades, bueno, asesinaban a varios civiles, mayoritariamente hombres, niños, y luego estaban 3 o 4 días y abandonaban la ciudad, ¿no? Todo esto pertenece a las primeras partes del conflicto. Estamos hablando entre 2011 aproximadamente, febrero, marzo, mayo, diría yo, de 2012, ¿no? Esto es la primera vez que yo vi a un niño asesinado, ¿no? Por un francotirador por un disparo en la cabeza. O sea, yo jamás había estado en varios otros conflictos, jamás había visto nada igual. Y fue la primera vez que vi cómo pasó, cómo sucedía esto, ¿no? A todo esto, las protestas seguían sucediendo en diferentes ciudades, y esta concretamente es en la ciudad de Alepo. Pero bueno, las matanzas de civiles eran indiscriminadas, eran muy puntuales. Recuerdo que al principio no había una respuesta por parte, digamos, de los civiles. Lo que sucedía simplemente era que existían estas manifestaciones y poco a poco pues, los civiles se fueron organizando, fueron creando como una especie de ejército, ¿no? Incluso había muchos soldados que desertaban del ejército regular sirio, se fueron uniendo a lo que se denominó el ejército Siria Libre, ¿no? En ese momento se montó este ejército en respuesta, evidentemente, a estos ataques de civiles. Este concretamente fue un ataque que tuvo lugar en Alepo en junio, bueno, pues a 3 panaderías, y lo que hacían básicamente es atacaban las panaderías y cuando los equipos de emergencia iban a buscarlos o iban a llevar a la gente, pues volvían a atacar, ¿no? Es lo que se denomina el doble tap. Esto también, yo ya he estado trabajando ahora en Ucrania, llevo 3 meses en 2 viajes, ahora acabo de volver hace muy pocos días y justamente también lo he visto en Ucrania, ¿no? O sea, porque de hecho el general ruso que está a cargo de la operación de Ucrania es el mismo que en un momento determinado tomó las riendas del conflicto sirio y está utilizando las mismas técnicas, o sea, técnicas de población civil, de masacre, atacar hospitales, atacar, digamos, escuelas, esto que comentábamos del doble tap, asesinatos selectivos, todo este tipo de técnicas que a día de hoy se están utilizando en Ucrania es exactamente la repetición del modelo sirio. En un momento determinado, pues lo que os comentaba, ¿no? Se forma este incipiente ejército y a partir de aquí pues, bueno, se empieza a ver esos combates. Los hospitales, como os decía antes, eran objetivos militares para el ejército de Assad, ellos bombardeaban. De hecho, esto es el hospital de Deir el-Zor, de tal forma que las primeras plantas quedaban totalmente destrozadas y entonces pues este es el hall del hospital porque el hall, digamos, y las plantas inferiores eran las plantas donde se podía trabajar. El resto del hospital ya estaba prácticamente destruido, inoperativo. Es bueno, para que veáis un poco las escenas, ¿no? de lo que eran las escenas de destrucción. Las manifestaciones se seguían y más o menos en esa época es cuando a raíz de, bueno, esto es para que veáis también pues, que no había ni tiempo de enterrar a los muertos, se ponían en las casas y directamente pues, cuando los bombardeos cesaban, había un pequeño impasse, un pequeño pase de tiempo que se podía hacer los funerales, ¿no?
Todo esto pues, genera que en un momento determinado el abandono de las casas y las primeras crisis de refugiados internos, ¿no? Todo esto viene a colación de que en un momento determinado bueno, pues la Liga Árabe y la comunidad internacional no hacen nada al respecto, no crean, digamos, una zona de no-fly zone, de exclusión aérea para la población civil, y lo que sucede en ese momento, en ese contexto, es que empiezan a haber esas crisis humanitarias de personas, esas masas de personas desplazadas a nivel interno del país, ¿no? Es decir, en este caso es Deir el-Zor, pues la gente de Deir el-Zor abandona toda la ciudad, solamente quedan combatientes y se van pues, a otras ciudades donde no están el conflicto, ¿no? O Alepo o Idlib. Todo eso es la primera masa, digamos, que genera pues, este contexto de guerra, ¿no? A partir de aquí, lo que sucede es que no hay ningún tipo de ayuda, ningún tipo de respuesta y la mayoría de la gente empieza a migrar a países vecinos, que es un poco la radiografía que tenemos hoy, lo que hemos hablado, ¿no? Lo que decía al principio de la conferencia, se van principalmente al Líbano, bueno, Turquía, ¿no? Irak por proximidad, son esos países, Jordania, que les dan, digamos, la acogida inicial y toda esa masa de gente pues trata de huir. Tanto es así que, por ejemplo, en Líbano, yo recuerdo, hacia 2012 había casi 2 millones, 1.800.000 refugiados en toda la Valle del Bekaa, ¿no? Prácticamente era más de la población que había en el propio país, ¿no? En ese momento. Bueno, el contexto Idlib, y a partir de aquí los hospitales siguen siendo objetivos, todo esto va generando, pues, evidentemente, que la población, sobre todo mujeres y niños, vayan saliendo del país y en un momento determinado pues, empieza, digamos, el éxodo a Europa, que es el que vamos a hablar ahora, ¿no? Para que veáis un poquito pues, las condiciones de vida que tenían los civiles, ¿no? Estos eran 200 familias que en un momento determinado utilizan unas cuevas naturales que había en Idlib. Esto era pleno invierno, no tenían evidentemente calefacción, electricidad, no había agua, y aquí vivieron durante meses, ¿no? Porque todas las casas pues, quedaron destruidas. Esto es un dibujo de un niño, de lo que representó o lo que él veía o él entendía las vivencias, digamos, de lo que era la experiencia de la guerra para él. Y entonces ya empieza la irrupción de los grupos yihadistas y empieza pues, bueno, lo que es el acercamiento de Agra al-Sham, después Al-Qaeda y después la llegada del Estado Islámico, ¿no? Eso evidentemente marca un punto de inflexión muy grande con todo el tema de la migración, porque hace pues, que haya una batalla contra el Estado Islámico, pero toda esa batalla acaba de destrozar todo el país, toda la parte del país, digamos, que más o menos haya sobrevivido a la guerra civil, y a partir de aquí pues, el éxodo es, yo creo que entre 2014, cuando se crea el Estado Islámico, hasta 2019, tiene su punta máxima, sobre todo para tratar de abandonar ese país, ¿no? El éxodo tampoco no solamente llega a civiles, porque, por ejemplo, estas mujeres de aquí son mujeres que o pertenecieron al Estado Islámico y en un momento determinado, pues cuando a medida que van recuperando las zonas o las ciudades, estas mujeres también se van a campos de internamiento, ¿no? En este caso, pues controlados por los kurdos sirios, pero que también hubo una gran masa, ¿no? de personas, muchas de ellas eran europeas o eran sirias, y este es un campo que había en Anaísa, ¿no? Ese es el aspecto de las ciudades, de cómo iban quedando a raíz de toda esa devastación de la guerra contra el Estado Islámico, ¿no? Y el éxodo, básicamente, pues, de personas era así. Mayoritariamente eran familias pues en pequeños coches o en furgonetas en este caso. Aquí vemos a la mamá, ¿no? A los 3 hijos, un tío y el señor pues, que tenía una farmacia cerca de Raqqa, y que cuando pues, la guerra llega a sus puertas, pues tienen que evacuar la ciudad y al final, en este caso, pues la dirección era Turquía, pero Turquía, claro, tiene también pues, cierta limitación para acoger toda la masa de refugiados, y en ese momento es cuando empieza a presionar a Europa, no sé si recordaréis, por el tema de ayudas, el tema de refugiados y tal, ¿no? La situación actual de refugiados, pues es esta. Esta fotografía es muy reciente, es de 2020, es en uno de los campos que hay ahora en Siria, en el Kurdistán sirio, y toda esta gente pues, son sirios que huyeron en su momento, ellos son de Deir el-Zor, pero hay una gran masa de sirios de diferentes ciudades que todavía están viviendo en este tipo de emplazamientos o de campos de refugiados, ¿no?
En cuanto a la guerra, bueno, pues la guerra sigue con todas las injerencias que ha tenido ese país. Ahora mismo, por ejemplo, esto es Camislo y es posible ver pues, americanos, es posible ver rusos, turcos, todos los países, digamos, que han entrado en esa guerra y que en un momento determinado pues, cambiaron el curso de la misma. Y respecto al tema principal que yo diría que afecta sobre todo, que esto sobre todo lo hablábamos con Gloria, es cómo todos los recursos de ese país han quedado condicionados, primero por la falta digamos, de recursos que ha tenido estos 10 años y que ha colapsado ese país o parte de ese país, y en segundo lugar porque ha marcado una generación que solamente ha conocido o vivido en la guerra, y ahora pues muchas de las ciudades que hay, que en este caso es Raqqa, se encuentran con cosas que yo jamás había visto antes, que son las colas del hambre. En Raqqa es una ciudad que incluso tiene que trabajar NGOs locales, en este caso pues, son gente que no tienen dinero ni comida y cada día pues, esperan pacientemente, ¿no? Que esas NGOs locales les den pues, la comida para poder sobrevivir de forma diaria. Y esto cada vez, en ese sentido, pues es más grave, ¿no? Esto también pertenece pues, a una de las muchas NGOs que trabajan para dar pues, digamos, abastecimiento pues, a toda la población o gran parte de la población de Raqqa, ¿no? El desnivel social que hay es tremendo. Hay una parte que sí, que aún puede socialmente, aún puede vivir, aún puede resistir, pero en su gran mayoría el nivel de pobreza es abrumador. En cuanto al tema de rutas, bueno, lo que os hablaba un poquito antes, teniendo en cuenta que el 99%, digamos, son esos 5 países que hemos hablado antes, el resto intentaron llegar por vía Turquía a Europa, o también hubo una ruta que era por el norte de Europa, pero principalmente el 38% de las personas lo hicieron o lo trataron de hacer por la ruta libia, ¿no? La ruta libia es la famosa ruta del Mediterráneo, en la cual no solamente hay gente de Siria, sino también hay gente que viene de África o de otros países, pero principalmente Siria utilizó mucho esa ruta y bueno, pues llegaban en estas condiciones que básicamente pues eran barcas hacinados en barcas de goma, de plástico, 100, 120 personas con realmente muy pocas probabilidades de llegar o de conseguir su objetivo, ¿no? Esto ha sido un poco lo que es la ruta y que actualmente sigue vigente. Esa ruta a día de hoy aún funciona. Todos estos son sirios, también huidos entre 2018 y 2019. Y a día de hoy, pues lamentablemente, las condiciones, digamos, que tienen actualmente en el país hace que todavía haya una gran masa de gente que trate de huir. Sí que es cierto que hay zonas del país donde ya no hay conflicto, donde no hay guerra, ¿no? Pero la inseguridad que hay, por ejemplo, es todavía muy latente, ¿no? Raqqa es un sitio donde ahora mismo tú puedes visitarla, pero no hay guerra, no hay conflicto, pero sí que es cierto que hay atentados terroristas, porque el grupo ISIS sigue muy presente y sobre todo quizás la diferencia entre estas personas, ¿no? Que antes huían por un tema de conflicto de guerra, ahora lo hacen por un tema puramente, pues, obviamente económico, ¿no? Porque es inviable seguir viviendo en esos contextos o es inviable seguir viviendo en ese país. Bueno, yo creo que me he clavado los 25 minutos, ¿no? Me da la sensación. De hecho, yo creo que tienes 5 minutillos más. ¿Sí? Sí. Vale. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Vale, pues vale, yo le había ajustado muchísimo, justo para 25 minutos. Sí, tienes un poco algo más, si no pasamos a Gloria No, y luego hacemos sí, las sí. preguntas al final. No me quería pasar de mi tiempo porque es algo que normalmente cuando la gente empieza a hablar no sabe qué decir al final y empieza a hablar. Respecto al tema actual de Siria, y yo es un país que visito regularmente o intento ir cada año pues, en 3 o 4 ocasiones y la evolución que ha habido pues, en ese sentido es totalmente desastrosa, ¿no? Sí que hubo un momento en que la ayuda internacional llegaba, pero el hecho de que en un momento determinado el Estado Islámico irrumpiera y generara toda esa crisis propició, obviamente, pues que toda esa ayuda quedara interrumpida, ¿no? Y sobre todo, no solamente la ayuda, sino la visibilidad de lo que era el tema en sí del conflicto sirio, ¿no? Una de las cosas que he hablado con Gloria antes y bueno, contigo, Ana, también es que me ha sorprendido mucho es cómo en un momento determinado
pues cambia todo el concepto con Ucrania, ¿no? Con la guerra de Ucrania, y por qué la guerra de Ucrania pues, se están dando una serie de recursos, se están dando una serie de acogidas, una serie de cosas que no se dieron en su momento con Siria, ¿no? Sí que es cierto que Alemania en un momento determinado acogió a 500.000, quiero recordar, 600.000 personas, pero no nada que ver con lo que ha pasado con Ucrania, ¿no? Hoy tenía un amigo, un periodista también, que me decía que estaba buscando una casa de acogida para una niña de Ucrania, ¿no? Y me comentaba que en 24 horas había conseguido esa casa de acogida. Y me hacía el comentario, la reflexión, él también es periodista, de qué diferencia con la gente que llega del Mediterráneo, ¿no? Entonces, bueno, yo le decía la reflexión que siempre hacemos cuando hacemos este tipo de conferencias, ¿no? Yo creo que en ese sentido el ser humano funciona por empatía y proximidad, y lamentablemente pues, esa proximidad, esa empatía, por lo que sea, no la sentimos con determinados países o determinados contextos, ¿no? Nosotros empezamos a hablar de Estado Islámico cuando empiezan ¿no? a atentar en nuestras casas, en nuestros países, pero el Estado Islámico ya es algo que existía mucho antes, o empezamos a hablar de refugiados o a preocuparnos por el tema de refugiados, la crisis migratoria del Mediterráneo, cuando empiezan a llegar a Europa, no mucho antes. Realmente yo estuve en la guerra también de Libia en 2011 y la crisis migratoria empezó ahí. Recuerdo masas y masas de gente de Bangladesh, de gente de Egipto, que en ese momento pues, se utilizaba como mano de obra barata y ya estaban tratando de huir, ¿no? En ese contexto. Después vino Siria y el modelo de repetición fue exactamente el mismo. En un momento determinado, pues toda esa masa de gente, cuando llegó el conflicto, pues trató de huir, y sobre todo por la inoperancia de las organizaciones internacionales de no asegurar al menos la protección de todos esos civiles que en un momento se tuvo que hacer y no se hizo nada. Una de las cosas, sobre todo, que me quedó siempre grabado es la famosa línea roja de Obama, ¿no? Con el tema de las armas químicas, que dijo que en un momento determinado pues, se iba a tener o iba a dar una reacción. Nunca sucedió y eso dio, digamos, pues, toda esa posibilidad de que ese conflicto se enquistara y posteriormente todas las injerencias, ¿no? que hubo por parte de todos los países que actualmente se encuentran dentro de Siria y que ha generado pues, la crisis más grande migratoria desde la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Ricardo. Sí, ahora pasamos a la presentación de Gloria sobre Venezuela. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quería agradecer a Ica la oportunidad de estar acá y de compartir, tener este privilegio de poder compartir análisis, razonamientos sobre asuntos que tienen que ver con la migración, con una migración que efectivamente nos impacta, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado el destino, en particular, en este caso, la población venezolana, y uno siempre ha tenido como esa interrogante, oye, le tocaba a la población venezolana entrar en una situación de emergencia humanitaria como la que vivimos, o sea, esa crisis sin tener una guerra, con una situación de devastación de este tamaño como de países que están en guerra, correspondía a Venezuela, ¿no? Entonces, esta oportunidad de compartir con ustedes también la aprecio como un espacio para reflexionar y para aprender nosotros sobre qué nos pasa a la sociedad venezolana y hacia dónde podemos buscar como salidas o respuestas, ¿no? Entonces, yo había titulado la presentación justamente La migración forzada, o sea, porque es una migración obligada, forzada, cuyas magnitud, características y causas estamos justamente intentando comprender. Diríamos que creo que estoy como representando a muy buena parte de las organizaciones sociales, de los universitarios, de la gente que hace trabajo comunitario y social en mi país, cuando digo que para Venezuela la realidad de esta crisis humanitaria, de este tamaño de la migración, es un asunto totalmente inédito, o sea, inexplicable. Si ustedes nos hubieran preguntado hace 15, 16 años atrás, era inimaginable la posibilidad de un país de alta renta, calificado por todos los organismos internacionales como un país rico, un país que entre 1999 y 2014 se estima que recibió una cifra de 960.589 millones de dólares.
O sea, renta petrolera con un volumen, además por el boom petrolero, de un tamaño, de una enorme cantidad, un caudal de ingresos en las arcas públicas del Estado, y cómo uno de repente se imagina que en 2014, 2016, 2020 tengamos la situación del país de Venezuela. O sea, realmente es como para desafiar a los mejores analistas, los más calificados expertos, y sobre todo le duele y le quita capacidad de entendimiento a la familia cotidianamente, o sea, a las personas que viven allí, las que tienen que decidir si se quedan o no, si tienen que salir, por qué. O sea, nos sorprendió la gravedad del deterioro en muy diversos ámbitos de la vida, y por eso se denomina, se ha calificado como emergencia humanitaria compleja. Yo no soy economista, no tengo como criterio desde el punto de vista de los indicadores económicos, pero sí tenemos todo claro de estos indicadores que señalamos acá. La pobreza estimada por un estudio de condiciones de vida que hace una universidad, la UCAP en Venezuela, estimada en 94% de toda la población, 77% pobreza extrema, inseguridad alimentaria calificada como indicador como el miedo, el temor, la angustia de que al día siguiente uno no va a tener dónde conseguir comida o cómo asegurar que tiene algo para comer su familia, ¿no? Entonces, esa inseguridad alimentaria se califica en 92.7% en todos los hogares de Venezuela, y la moderada severa se estima en 57%. Una inflación acumulada anual de esa cifra de 686%, una muy severa caída del poder adquisitivo, es decir, incapacidad de comprar cualquier cosa y menos con la moneda nacional. Y como ahora voy a explicar, una parálisis o deterioro del país, no un deterioro de los sectores económicos o de determinadas instituciones, un deterioro y una parálisis que afectó a toda la institucionalidad, incluso a las instituciones del Estado, incapacidad de funcionar lo más básico como era el transporte, los servicios públicos, lo fundamental, ¿no? La más baja producción petrolera después de casi 80 años es la que tenemos en este momento hoy en Venezuela. En términos de deterioro de la calidad de vida, bueno, lo que ha ocurrido, una de las principales consecuencias tiene que ver con privaciones masivas y prolongadas de servicios públicos. Eso significa que hay buena parte de los estados del país donde el agua potable puede no llegar durante 20 días, 30 días continuos. Electricidad igualmente, o sea, después de un fuerte apagón nacional que hubo en 2019, los apagones se cuentan en 80.000 apagones en 2019. Hay incluso una fundación que cuenta cuántos apagones van por cada uno de los años. El incremento de tasas de mortalidad infantil y materna, estudiado por personas de sociedades científicas que intentan con los recursos que tienen a disposición calcular las razones y la cuantía de esta mortalidad. Escasez, carestía, imposibilidad de acceder a alimentos y medicina. Esto significa, por ejemplo, aunque nadie lo mida, aunque nadie lo pudiese estar como estudiando, bueno, las enormes colas, cuando digo enormes colas, eran alrededor de filas de 4 o 6 kilómetros para comprar un paquete de harina, un paquete de arroz en todos los estados del país, porque básicamente no habían alimentos, no habían los alimentos más básicos o más fundamentales, no había medicinas, no habían ninguno de los productos básicos para la higiene personal, lo más fundamental. No estamos hablando de escasez de productos suntuarios o de determinada, o sea, estamos hablando de directamente el arroz, lo que para el venezolano es muy importante, como la harina pan, el aceite, el conseguir un pan, o sea, ninguno de los alimentos que pudiese solventar. Y entonces, ¿cómo conocimos esto? ¿Cómo lo aprendimos?
en situaciones en las cuales en los colegios los niños empezaban a desmayarse al hacer la entrada al colegio, y se desmayaban porque tenían todo el día anterior sin comer y llegaban al colegio en esa situación, ¿no? O sea, esos fueron como los indicadores que comenzaron a explicar la cuantía de la gravedad de este asunto. Muertes por faltas de equipos, tratamientos y personal en los centros de salud públicos del país, en todos los niveles de la red de atención en salud, y la reaparición de enfermedades como tuberculosis, sarampión, malaria, bueno, eso entre muchos otros indicadores que pudiésemos de alguna manera anunciar para justificar o para entender por qué este volumen de la migración venezolana se ha comparado con la de Siria. Se habla de una cifra, en este caso, estimada por esta coalición de organizaciones que registran el volumen de la migración, de tal manera que se puede claramente estimar que la cifra es mayor, pero se estima en 6.133.473 para este mayo del 2022. Hay una cifra oculta que tiene que ver con esa migración no registrada, la que pasa por las trochas, por los caminos que no transitan por donde está migración, de tal manera que no es registrada por los estados. Y lo que se estima es que para finales de este año, si se contabilizara cuántos son las personas que no están contadas aquí, o sea, cuánto es el total real de la migración, se ha estimado hacia el final del año 2022 en 8.900.000 personas las que podrían estar como migrantes, ¿no? Los principales países, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, como los principales países que albergan esta migración, y también países de Europa, en este caso España, y Italia también, con Portugal también como países de acogida, en el sentido de que buena parte o la razón de esa oportunidad de la migración tiene que ver justamente con lo que fue la migración anterior de personas de España y de Portugal y de Italia que migraron a Venezuela en la época de precariedad económica acá, ¿no? Entonces, diríamos, resumiendo, cuáles son como las principales características de esa migración. Es una migración forzada, no elegida, una migración que es improvisada, con mucha angustia, buscando la sobrevivencia, personas que migran con el familiar que tienen enfermo porque no consiguen la medicina ni el tratamiento en el país. Al principio migraron personas que de alguna manera planificaron la salida, pero luego vino una oleada masiva, y esa oleada masiva está fundamentalmente asociada al hambre, a la desesperanza, al miedo también a perder la vida y efectivamente al no ver oportunidades, ¿no? Los principales razones que pudiéramos decir, la mayoría de la gente que ha estado analizando y documentando la realidad, señala como motivos de la migración fundamentalmente y en primer lugar el hambre. O sea, no decimos inseguridad alimentaria o palabras técnicas que pudiésemos plantear, es literalmente hambre en la mayoría de las poblaciones del país, la falta de medicinas y de tratamientos médicos, el empobrecimiento y la incapacidad de sobrevivir con base a un salario que para profesionales calificados se estimó en un momento determinado en $1 al mes. Ese era, por ejemplo, el de los profesores universitarios del país. Graves fallas, ausencia de servicios básicos, porque resulta intolerable, o sea, es una situación de asfixia que incapacita la posibilidad de sostener la vida. O sea, por ejemplo, hay poblaciones que no volvieron a tener gas doméstico, o sea, hay zonas del país que durante los últimos 5 años no volvieron a tener gas doméstico, donde no hay agua, donde hay problemas incluso con los servicios de
excretas de cloaca. Entonces, en particular, las fallas de la electricidad incapacita el funcionamiento de lo más básico. O sea, porque si uno tiene un pequeño comercio o si un centro educativo, una escuela, centros de salud donde niños han muerto porque falló la electricidad y no hay una planta que permita suplantar la electricidad necesaria para tener el respirador de esos niños. Entonces, la falla de los servicios básicos no tiene que ver con algo que es como irrelevante, o sea, tiene un tremendo impacto en la vida de las personas. Y por el otro lado, como razones de mucho peso y bien importante, está la violencia y la inseguridad en un país tomado en la mayoría de los territorios por bandas organizadas, por bandas armadas organizadas dedicadas al delito, y que sorprendentemente tuvieron capacidad de expandirse por todo el territorio, de transformarse en su modelo de organización, generando muerte, generando extorsión, secuestro, o sea, como crímenes importantes, pero esa violencia fue cambiando a lo largo del tiempo y quienes estudiamos el tema analizamos cómo la violencia incluso letal, o sea, la mortalidad por homicidios en un momento determinado se redujo porque las bandas se organizaron constituyendo megabandas que controlaban distintos territorios del país y sometían a la población en ausencia directamente de un Estado que los pudiera controlar. El otro elemento que está paralelo a eso es el del ejercicio de una importante represión y política autoritaria, una política belicista que concibió desde el punto de vista del Estado la seguridad pública como un asunto militar, como una guerra, una batalla, y entonces los operativos policiales organizados desde el Estado venezolano tenían como propósito el acabar con enemigos y las palabras, los verbos que utilizaban era justamente vamos a abatir a los delincuentes, son blancos que tenemos que exterminar, y efectivamente esa concepción belicista de la seguridad convirtió justamente la represión en un recurso ordinario, cotidiano de las policías que se trasladan a los barrios, a las zonas básicamente pobres, entendiendo que hay un blanco y esas personas que buscan generalmente son muchachos jóvenes, pobres, en situación de precariedad, y que son los que la policía entiende son los que delinquen, ¿no? O sea, sin juicio previo, el recurso fundamental utilizado por estas policías es la ejecución extrajudicial, y así lo hemos denunciado. Es una política que viola derechos humanos y que básicamente ha sido el responsable de una cifra altísima de muchachos en promedio, alrededor de 5, 4, 6 mil, depende del año, personas muertas a manos de los cuerpos policiales por esta concepción de la seguridad. Y el otro elemento importante es el deterioro de la institucionalidad, el deterioro del Estado de Derecho, la ausencia de mecanismos, instituciones, autoridades por los cuales solucionar los graves problemas de cada una de las comunidades, localidades o a nivel nacional. El Estado pareciera más bien que se retrae, se ausenta, y por lo menos en lo que conozco muchísimo, en lo que tiene que ver con la protección de víctimas que han sido víctimas de violencia, niños víctimas de estas situaciones de precariedad, de problemas sociales, hambre, pobreza, toda esa institucionalidad que se había establecido en el país sencillamente se dejó de lado, dejaron de funcionar las instituciones y están reducidas a su mínima expresión, ¿no? Ok, entonces, que las organizaciones, yo formo parte de 2 organizaciones que hacen un trabajo
desde el cual hacemos documentación, registro, llevar como la memoria de qué está ocurriendo en el país. Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué lo hacen? ¿No? O sea, es una pregunta que con mucha frecuencia se hace el Observatorio Venezolano de Violencia. O sea, ¿qué hacen contando muertes? ¿Qué hacen contando el número de personas fallecidas como un indicador central? La razón tiene que ver con que en Venezuela usted no localiza, no puede conseguir registros públicos que informe de ninguna manera sobre indicadores sociales o ninguno de los indicadores sociales. O sea, una de las ministros que se le ocurrió en un momento determinado publicar el anuario, el anuario sobre salud, fue despedida al día siguiente. Creo que duró 2 días o 3 días, duró en la página la información. O sea, ha habido hay como 2 problemas allí. Por una parte, una decisión del Estado de no publicar información ni registros públicos de ninguno de los indicadores sociales, no solo los referidos a mortalidad y violencia. Y por el otro lado, y me temo decir esto, pero es como mi principal sospecha, o la nuestra, es que no se está registrando información, no hay capacidad instalada en el país para saber, por ejemplo, datos tan relevantes como cuántos niños quedaron solos, sus padres migraron, ellos quedaron solos sin el apoyo de sus padres y familiares. O sea, ¿cuántos niños, por ejemplo, están viviendo en la calle? ¿Cuántos, en un momento determinado, cuántos niños tienen una necesidad de atención desde el punto de vista de salud? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? O sea, quienes trabajamos en organizaciones sociales, en labores de protección social, entendemos que sin este tipo de información no podemos efectivamente funcionar, ¿no? Y lo otro es que la sociedad venezolana, nosotros como país necesitamos saber quiénes son las personas que están muriendo, en qué lugares del país, qué edades tienen, por qué razones eso está ocurriendo, porque creemos que hay capacidad con el aporte de cada uno de nosotros de detener esa situación. Pero si no estamos informados de por qué ocurre y dónde está pasando, sencillamente andamos a ciegas. Entonces, entre los tipos de violencias y los tipos de muerte que estamos reconociendo, hemos encontrado, por ejemplo, las muertes debidas a la precariedad de los hospitales, de los servicios de salud. Como nos han dicho, aquí están los testimonios de algunas personas que recientemente consultamos, los niños están en hospitales donde no hay agua, no hay medicamento, no hay enfermeras. A veces está un niño y hay que buscar quién le pone el tratamiento, y esos niños, por ejemplo, en este caso enfermos de cáncer, ¿no? En otro hospital público, pediátrico en este caso, una de las doctoras decía, no contamos con antibióticos ni con materiales para atenderlo, los familiares no tienen para comprar, porque justamente, ella explicaba, los familiares traen niños que están desnutridos, que no han comido, que no tienen los recursos mínimos para atenderlos, y entonces el hospital que le dice, usted traiga el suero, traiga el yelco, si usted no lo consigue, no lo podemos atender. O sea, hay de facto una privatización de los hospitales públicos del país, y como alguna de las personas entrevistadas nos advertía, el niño que sobrevive es el niño que tiene papá que se mueve o que tiene alguna familia que se mueve y consigue el suero o consigue el antibiótico. De resto, miren, nosotros tenemos el mejor corazón como médicos, como enfermeras, como personal de salud, pero es que no podemos conseguir 20 yelcos. Y me llega y tengo la consulta con una cantidad de niños, entonces hemos registrado situaciones en las cuales efectivamente los niños murieron porque no había una bombona de oxígeno. Y era un niño que requería efectivamente esa atención, ¿no? También muertes que tienen que ver con el deterioro de la calidad de vida y de privación de los servicios básicos. O sea, por ejemplo, muertes de niños porque explotan las bombonas de gas. Y uno diría, bueno, fue un accidente, eso puede ocurrir en cualquier lado. No, es que el problema es que el suministro de las bombonas de gas, el Estado renunció a hacerlo y se lo encargó a grupos particulares comunitarios para que lo hagan
a su buen saber y entender, sin formación técnica, sin controles de calidad. Y cuando nosotros empezamos a registrar los casos, empezamos a observar, niño murió porque explotó la bombona, otro niño, y cuando nos damos cuenta, tiene que ver con una política equivocada, con una pretensión del Estado de delegar lo que son sus obligaciones o sus responsabilidades en organizaciones comunitarias a las que le han encargado de todo, porque a los consejos comunales los han encargado de repartir el gas, pero también de controlar la seguridad, de hacer seguimiento, por ejemplo, a medidas privativas de libertad, también a las organizaciones comunitarias. Bueno, muy bueno porque les sale además barato, no les pagan y entonces dicen el Estado, aquí está el Estado poderoso con personas de la comunidad haciendo el trabajo por ellos, ¿no? Yo pregunto dónde están las autoridades públicas y los funcionarios que debieran estar justamente colocando el dinero, la inversión que es requerida para que este tipo de muertes y daños no ocurra. Otras muertes y otras situaciones importantes y frecuentes tienen que ver con la ausencia de combustible y de vehículos, que por ejemplo en uno de los casos de esos niños que murieron en Monagas por la explosión de la bombona de gas, las familias dicen murieron porque no había cómo trasladarlos al hospital y tardaron 8 horas en poder movilizarlos porque había carros pero no había gasolina. Porque el problema del suministro de la gasolina es importante en el país también. Y por supuesto, ni pensarlo, hay ambulancias ni nada parecido de transporte público que pudiese hacer ese traslado, ¿no? En 2020, por ejemplo, logramos registrar varios de los casos en los cuales parturientas dan a luz en la calle porque no tienen cómo llegar al hospital, ¿no? Otro tipo de violencia que encontramos que no quisiéramos ver, pero nos está como golpeando en la cara directamente, diciendo esto está pasando, aunque no aceptemos que en nuestro país ocurra, es que efectivamente la inseguridad alimentaria ha sido un factor, una causa que genera violencia y conflictos importantes en la familia, de tal manera que hay situaciones de y no unas, o sea, yo quisiera decir que ahí pusimos algunas láminas seccionales, es que el castigo físico, el trato cruel, la explosión de la persona que está en una situación de crisis, que no logra comida para su familia, consigue solamente un pedazo de queso, lo coloca en la nevera y entonces llega la niña y se come ese queso. Entonces la persona estalla, no la estoy justificando, pero lo que está ocurriendo tiene que ver con las personas que están al límite, no tienen apoyos, no tienen programas, no tienen recursos, no tienen una cola del hambre a la que puedan acudir a recibir ese alimento. Y entonces, bueno, hay situaciones de trato brutal, de trato cruel, también experiencias de captación de niños, sobre todo niños y adolescentes, por bandas armadas, quienes los reclutan a partir de la oferta de alimentos. Esto lo venimos documentando desde 2017. En la familia tenemos también evidenciadas situaciones, sobre todo colocamos allí los poquitos datos, porque estos son datos que cómo los vamos recabando a partir de la documentación que hacemos directamente de lo que publica los medios de comunicación, la prensa, los comunicadores están haciendo un trabajo extraordinario difundiendo, dando a conocer este tipo de hechos, pero claro, hace falta un seguimiento, un monitoreo, un control. Ojalá tuviéramos la data oficial, que sería bien importante, pero es que yo creo que no tenemos la data oficial, porque no hay instituciones oficiales que cuando ocurren estos casos, efectivamente lo atienden, lo registran y hagan lo que corresponde hacer en materia de protección a las víctimas. Entonces, ¿qué tenemos? Niños que mueren por la acción violenta de padres, madres. Esto ha estado apareciendo muy frecuentemente desde 2019, muy insistente en 2020, 2021. La ocurrencia de estas agresiones y de estas muertes a manos de un familiar, en muchos de los casos padrastros, padres, abuelos,
y no solo casos de muerte, también casos de violencia sexual. Estos registros siguen siendo elevados y se ha contabilizado, aunque no tenemos datos oficiales, con el aporte de las ONG, organizaciones comunitarias, vamos llevando como el registro y logramos determinar en el año 2021 173 casos que pudiesen ser calificados como femicidios, ¿no? Estas son cifras que no me detengo porque no me da tiempo. Entonces, básicamente es el tipo de registro que viene haciendo el Observatorio Venezolano de Violencia, que cada año publica un informe anual y damos cuenta de los datos de los delitos conocidos por la sociedad, así los llamamos. O sea, son los delitos que como sociedad, como organizaciones, logramos contabilizar y ante la ausencia, la falta de información pública por parte de las autoridades, estamos identificando, ¿no? Entonces, el año pasado, con una de las cifras más bajas en los últimos años, se tiene la cifra de 11.081 muertes violentas, muertes por causa violenta, en las cuales logró identificarse un estimado de 3.112 homicidios, 2.332 muertes por resistencia a la autoridad. Sorprendió el año pasado que pues se incrementaron las llamadas muertes en averiguación, que son muertes en las que hubo un asesinato, una muerte casi siempre por tiros o por un arma, pero no se sabe qué pasó y mientras no se sepa, eso no califica de homicidio, ni califica de accidente o de resistencia a la autoridad. Entonces queda como muerte en averiguación. Bueno, esa cifra viene creciendo y lo que algunos analistas afirman es que allí se coloca por parte de las autoridades públicas las muertes que no se quieren identificar como muertes por resistencia a la autoridad. Y también creció una cifra que aparece frecuentemente, está apareciendo en los registros posteriores, en algunos registros policiales, que son las desapariciones. Entonces, personas de las que más nunca se supo, y esa cifra está siendo notoriamente elevada. Miren la tasa, 6 por cada 100.000 habitantes. O sea, es una cifra que escala o que tiene el mismo perfil de países que ya tienen la mortalidad, ¿no?, alta, ¿no? Entonces, las muertes en particular de niños, de niñas y adolescentes por homicidios y letalidad policial están aquí señaladas. Solamente me quisiera como detener en decir que esa cifra de homicidios pareciera tener un componente importante de muertes a manos de familiares que deberíamos poder desagregar, deberíamos saber dónde ocurrieron esas muertes, por qué razones, cómo es posible, si es posible detener las muertes a tiempo, porque no tiene sentido hacer este registro forense propiamente tal, sino que la idea es prevenir la situación. Y aquí, se me escapó ahí ese tamaño de letra, allí es importante subrayar la muerte de 463 niños, niñas y adolescentes a manos de funcionarios policiales. Es una actuación, en este caso policial, que lo menos que uno puede calificar es de poco formada o poco profesional. En lugar de proteger, en lugar de salvar la vida, produce la muerte de 463 adolescentes y niños, subrayo la palabra niños. O sea, ¿qué tipo de formación, calificación, experticia tiene un policía que necesite utilizar una actuación letal para proteger a la población? Y por el otro de los rasgos o características que queremos mostrar es el tema de la explotación sexual comercial que está apareciendo en distintos territorios del país. Hemos conocido casos en Sucre, del Tamacuro, Bolívar, Lara, Caracas, redes organizadas para el traslado, el tráfico de adolescentes, de jóvenes, muy particularmente de adolescentes, a quienes engañan diciéndoles, bueno, vas a tener un trabajo en Trinidad o vas a tener un trabajo en Colombia o en tal sitio. Y efectivamente esas redes han estado muy activas
Y algunos de los casos se han conocido, bueno, porque hubo un naufragio de una embarcación en la que murieron unas cuantas personas, algunas se logró salvar, pero esas víctimas, por ejemplo, no tienen el apoyo que requieren de la autoridad pública. Son víctimas, incluso en uno de los casos es demasiado sorprendente, una de las muchachas que la embarcación naufraga y porque ella medio sabía flotar, sabía nadar, logra regresar a Sucre. Cuando regresa, y se hace incluso la denuncia a la policía, a las autoridades como corresponde, esa banda organizada vuelve a la casa, la secuestra, amenaza a los familiares y se la llevó y no se sabe dónde está esa muchacha. O sea, así de grave es la actuación que están registrando. Insisto en la afirmación de que no tenemos datos, tenemos información de la Fiscalía de Colombia, algunos datos de Bolívar, pero información aislada. Y diríamos que, como una preocupación para cerrar, en nuestro criterio, una de las caracterizaciones más claras que podríamos decir es: tenemos otra sociedad venezolana. O sea, Venezuela es claramente otro país con otra conformación, incluso con otra conformación demográfica, porque como producto de la migración, más de 2,5 millones se estima en la cifra de jóvenes, que son prioritariamente una de las poblaciones que ha salido del país. Un 15% de los migrantes indica haber dejado al menos un niño, niña o adolescente en Venezuela. Se estima, y estos son estimaciones, 862.400 niños separados de sus padres. O sea, esto es explosivo. Bueno, esto es una tragedia para cada ser humano que está en esa situación, pero como país es explosivo. O sea, son niños que están creciendo sin el amparo, sin el apoyo o protección de sus familias y que no tienen programas, servicios, acompañamiento de ninguna institución del Estado. Entre 2015 y 2019, 25.000 menores de edad no acompañados o separados salieron de Venezuela hacia Colombia, son cifras del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, y solo en la frontera entre Apure y Arauca se detectaron 248 niños separados y 180 no acompañados después del inicio de la pandemia, cuando ya se habían instalado, ¿no? No sé si me quedan… Pues no, ya no. ¿Te queda mucho, Gloria, o queda...? No, lo podemos conversar después estas dos. O sea, me quería solamente referir al final, pero luego lo comento, la situación de los defensores de derechos humanos en el país. Vale, muchísimas gracias, Gloria. Pues ahora son ya las 8, tenemos todavía un rato más. Sí que me gustaría elevar una serie de cuestiones a raíz de vuestras presentaciones, como por ejemplo, ¿qué dificultades o retos habéis visto en la respuesta internacional humanitaria hacia las crisis de Siria y Venezuela? Bueno, en el caso de Venezuela diría claramente que la respuesta humanitaria llegó tarde, a pesar de que las organizaciones sociales, grupos comunitarios la veníamos advirtiendo claramente desde el año 2015, 2016. Yo recuerdo en una reunión en la que estábamos con distintas organizaciones internacionales, entre ellas estaba Naciones Unidas, cuando nosotros dábamos las cifras y explicábamos lo que estábamos encontrando en la situación de hambruna que estábamos evidenciando, volteaban hacia nosotros y nos decían: ¿pero ustedes creen que estamos en Siria? O sea, olvídense de ayuda humanitaria, eso no tiene nada que ver con Venezuela, ¿no? Entonces, uno se sorprendía, bueno, no conocíamos Siria y claramente la veíamos como muy compleja, pero ahora, en el medio de la situación que advertimos, es evidente que si se hubieran activado esos mecanismos a tiempo, el resultado hubiese sido otro. Ha habido una importante ayuda para los migrantes y refugiados de Venezuela en los distintos territorios a donde se han trasladado. No es suficiente, es tremendamente precaria, pero se ha activado con algunas iniciativas como la del gobierno de Canadá, como la de
también organizaciones de Naciones Unidas que ya en los últimos años aceptan la magnitud y la gravedad de la crisis. Entonces se ha hecho una inversión importante en la arquitectura humanitaria, pero valoramos que no es suficiente, no está como tocando directa, no está llegando por una parte a toda la población, pero por otro lado no está atendiendo a lo que son prioridades. Las prioridades son en cada uno de los países donde está esa población, identificarla, o sea, quiénes son, dónde están localizados, regularizar la condición migratoria. Hay una buena parte de la población migrante que está en condición ilegal o irregular. Y entonces, como la demanda es el apoyo a los países de acogida, en particular de Latinoamérica, para que ese trabajo se pueda hacer bien, y en simultáneo el apoyo a las organizaciones que están luchando, trabajando en Venezuela para intentar mitigar o generar condiciones que no hagan esa huida, que si la población va a salir, que no sea de esa forma abrupta, no planificada, riesgosa, porque además eso es por caminos verdes, es por sitios en donde efectivamente hay guerrilla. Buena parte de las bandas organizadas que están en el país se movilizaron. El Tren de Aragua, que es una de las poderosas bandas organizadas en Venezuela, está localizado en las rutas de las trochas ilegales en Bolívar, perdón, en la frontera colombiana. Y en el estado Bolívar también hay presencia de guerrilla, también hay presencia de grupos irregulares, y en esos casos, para que la ayuda humanitaria y las posibilidades de protección a la población se concreten, es necesario que en lo que se llama la arquitectura humanitaria se tengan en cuenta las condiciones de traslado y de seguridad para las organizaciones que están haciendo ese apoyo, ¿no? Bueno, en mi caso, yo lo que recuerdo de Siria, básicamente, sobre todo en el primer año y medio, es que esta ayuda humanitaria era prácticamente inexistente, ¿no? Recuerdo en Idlib, por ejemplo, en la zona norte, cuando habían campos de refugiados, habían concretamente 2 campos muy grandes, ¿no? Y la gente, se dieron varios casos en ese momento de que había gente que moría a consecuencia de la estufa. Hay una cosa que es una estufa que se utiliza como una especie de petróleo, entonces por la noche se lo dejaba encendido y solamente que una pequeña llama prendiera la tienda, pues evidentemente las tiendas no tenían un ignífugas y el tipo de material era extremadamente delicado y eso generó varias muertes en ese contexto, ¿no? Posteriormente a eso, pues bueno, sí, llegaron más o menos ayuda humanitaria. Recuerdo organizaciones grandes como el CRC o como Médicos Sin Fronteras, pero todo eso prácticamente yo creo que duró hasta 2014, con la erupción del Estado Islámico. Ahí hubo un punto de inflexión muy grande. Toda la ayuda humanitaria quedó secuestrada, igual que la revolución, igual que la población civil que quedó dentro de ese entorno de Estado Islámico, que en un momento determinado hizo incluso que no hubiera ningún tipo de información exterior. Y posteriormente, yo creo que eso duró hasta aproximadamente hasta 2019, que fue con la caída del Estado Islámico en Baghouz. Y a partir de aquí, pues la ayuda humanitaria sí que ha ido, digamos, persistiendo, pero no, yo creo que del todo insuficiente, porque es lo que explicaba antes en esas fotografías que veíamos anteriormente de las colas de hambre, por ejemplo, que hay en Raqqa. Esto yo jamás lo había visto en Siria hasta ahora. Ese tipo de poblaciones, sobre todo, se cuidan mucho entre sí y tienen recursos siempre más o menos suficientes como para sobrevivir de productos de la tierra o de productos, digamos, que ellos mismos cultivan, ¿no? Pero ese punto de inflexión ha marcado algo que yo jamás había visto en ese contexto, en ese país. Y lamentablemente los campos de refugiados a día de hoy, en el último que estuve, las imágenes que proyecté antes, pues siguen existiendo. Y las ayudas en ese sentido sí que están mucho más organizadas, porque hay saneamiento en los campos de refugiados, hay una serie de condiciones que desaparecieron con esa condición precaria que hablaba del 2012, pero todavía queda un largo recorrido, yo creo, a nivel humanitario y de asistencia, sobre todo para estas personas, ¿no? Teniendo en cuenta también que la gran mayoría de personas están dentro de esos IDPs, de esos campos que viven todavía dentro de ese país, ¿no? Antes hablaba de una cifra que eran 5,7 millones de IDPs, pero es que de estas 5,7 millones de IDPs hay 1,8 millones que todavía viven en campos o en tiendas de campaña, ¿no? El resto viven en casas de familia,
pero ese 1,8 millón todavía se centra en ese tipo de campos y evidentemente esa ayuda pues dista mucho de la realidad que yo creo que tendría que tener ese país, teniendo en cuenta que lleva 10 años de guerra. Claro. Otra cosa que habéis mencionado tú, Ricardo, en tus fotografías sobre la ruta migratoria, ¿no? Cómo hablabas de Libia y cómo estaba esa ruta a través de barco y tú acabas de mencionar también, Gloria, las rutas a la frontera con Colombia y bueno, los riesgos que eso implica. Porque encontramos paralelismos quizá, pero también diferencias en cuanto a estas rutas migratorias en los dos contextos. ¿Podéis comentar algo más o habiendo visto y oído cada uno las presentaciones, encontráis algo en común? Bueno, yo diría que común es la peligrosidad, ¿no, Ricardo? O sea, como que transitar por esos trechos en los cuales tú buscas la esperanza, la salvación, salir de la situación tan grave que afrontas, de repente vienes habiendo sido amenazado, gravemente amenazado por una situación de violencia y del desespero te ubicas en esas trochas. Yo lo que veo es que además, en el caso de Venezuela, se ha, por decirlo así, naturalizado el riesgo en la trocha. O sea, las personas que se mueven por allí no calculan que en efecto puede estar en riesgo su vida, puede haber un riesgo de violación, de secuestro de niños, como ha sido denunciado. De hecho, ayer o antier hay una muchacha del Zulia, de Maracaibo, que regresaba desde Colombia y no ha aparecido. Entonces están como haciendo circular a ver quién la ubica, pero la población transita por esas trochas o por esos caminos ilegales que además son peligrosos en términos del tipo de paso desde el punto de vista natural, no solo eso, sino que el problema es que como no tienen los papeles, los documentos para pasar por la vía legal, por la vía de lo que sería, por ejemplo, el puente de Santander, o pasar por el puente de Santander significa exponerse a los riesgos también de lo que es la intervención de la autoridad corrupta que le cobra, que le restringe el paso. Entonces, lo que se estima es que es el doble la población que pasa por las trochas a la población que pasa por la vía legal. O sea, si están pasando, según se estima, alrededor de 7.000 personas diarias por el camino legal, es el doble por las vías ilegales, que las personas entendieron que esa es la manera de transitar y entonces hay personas que se ofrecen allí para cargar las maletas, yo soy el mochilero que le garantiza la seguridad, págueme a mí que yo lo protejo, yo lo resguardo y ellos tienen como algunas consignas y se entiende que esa es la forma de transitar, ¿no? Sí, para mí hay un paralelismo muy grande en lo que es la ruta terrestre, obviamente, como tú dices, Gloria, ¿no? O sea, en Siria hay dos formas de salir del país y la ruta terrestre esta que hace alusión ella, pues en ese sentido es muy exacta, ¿no? Yo he hecho cruzado varias veces con refugiados, siguiéndolos yendo a otros países colindantes y he visto esa ruta como es y todo el entorno que tú describes pues es paralelo, ¿no? Pero por otra parte, después está la ruta marítima, que nada tiene que ver. Esa ruta es mortal, esa ruta no tiene absolutamente nada que ver y esa ruta sí que sabes que tienes un 50% o quizás menos de probabilidades de morir, ¿no? Entonces, para mí es asombroso cómo hay gente que en un momento determinado, por esa ansia de llegar a Europa desde Siria, ¿no? Es capaz de arriesgar su vida y es capaz de cruzar o intentar cruzar, ¿no? A través de esa ruta, digamos, por el Mediterráneo, ¿no? Realmente yo creo que se hablan de cifras muchas veces, ¿no? De la tumba del Mediterráneo, de 3.000, de 5.000 muertes, pero son muchas más, porque hay muchas embarcaciones que ni tan siquiera consiguen llegar, o no sabemos o desconocemos si han llegado o no han llegado, ¿no? Porque se han perdido en la inmensidad de ese mar negro, del cual también, pues, bueno, a través de Open Arms y a través de Médicos Sin Fronteras he tenido la oportunidad de ir en sus barcos y realmente es algo horroroso y espantoso, estar en medio de la nada y en medio sobre todo del mar
en el cual sabes que no hay ninguna oportunidad más allá de si alguien te recoge de sobrevivir, ¿no? Entonces, para mí ese punto de inflexión, sobre todo, es diferencial desde la perspectiva de cómo alguien es capaz de querer arriesgar su vida para huir de ese horror, ¿no? Entonces entiendo que el horror del cual te trata de huir es mucho más del riesgo de su propia vida. Eso es lo que a mí realmente me choca más allá de la ruta terrestre que tú hacías alusión, ¿no? En ese sentido. Vale, y desde vuestro punto de vista, ¿consideráis que se dan las condiciones para el retorno, tanto en Siria como en Venezuela, para los millones de personas que habéis comentado, ¿no?, que están refugiados o refugiadas en países sobre todo limítrofes a Venezuela y a Siria? Bueno, en el caso de Venezuela, pues yo diría que en mi criterio es de incertidumbre, o sea, no tengo parámetros porque realmente cuando hay posibilidades o hay esperanza y uno aprecia, bueno, hay por ejemplo desde el punto de vista económico la posibilidad de unos ingresos por concepto de petróleo que pudiesen aparecer en estos tiempos a raíz justamente de la guerra, pero uno no tiene ningún tipo de esperanza o de posibilidad. No sé qué otras personas que nos escuchen o que nos analicen, no vemos razones reales para tener esperanza en la posibilidad de un cambio de la situación del país si no hay una convicción, un acuerdo real entre los factores de poder, en particular de quienes detentan el Estado, de generar condiciones democráticas, entre otras cosas, que sean excarcelados los presos políticos, que cese la represión, que cese la criminalización de las personas, por ejemplo, defensoras de derechos humanos. Es insólito que en nuestro país quienes están trabajando en la atención a la población que lo requiere en servicios de comedores, en servicios de salud, tengan como la persecución, tengan el llamado y la amenaza de la autoridad pública de poder ser calificados de terroristas. O sea, esa última lámina que no mostré es que todas las organizaciones sociales del país que desarrollan programas para poder seguir desempeñando esa tarea tienen que inscribirse en una organización de control de terroristas y de delincuentes. O sea, se supone que como organizaciones sociales tenemos un registro, pero entonces ahora desde el gobierno se genera este tipo de decreto que obliga que para que usted tenga a cargo una ONG que hace programas humanitarios, usted tiene que inscribirse en ese registro de organizaciones para verificar que usted no es terrorista y le vamos a ver sus cuentas y vamos a verificar quiénes son sus beneficiarios. Usted tiene que pasarnos la lista de a qué personas ha atendido usted, dónde están localizadas, nombre y apellido, y entonces efectivamente las organizaciones dicen, no, nosotros no vamos a exponer a las personas y no somos criminales y no tenemos por qué acudir. Entonces, como hay una cantidad de otras restricciones. En este momento, por ejemplo, pesa una acusación contra una organización de iglesia y una organización de derechos humanos que es Provea por haber denunciado la muerte de personas a manos de los cuerpos policiales en La Vega, en una parroquia popular del país. Entonces, estas personas están siendo sometidas a los tribunales, a canales judiciales, y básicamente es muy claro, o sea, la intención es, tienes que hacer efectivamente la ayuda humanitaria, pero yo te digo, la manera en la que lo vas a hacer, yo te controlo, yo organizo, en esas condiciones yo lamentablemente no tengo esperanza en la posibilidad de retorno democrático y de superación y de brindarle a la población oportunidades del cambio real en el país, ¿no? Bueno, en el caso de Siria yo hago distinción entre dos segmentos o dos grupos, ¿no? Lo que son los desplazados internos y lo que son los refugiados. Para mí hay un punto diferencial muy grande e importante por el hecho de que el refugiado huyó del país porque no tenía más opción que huir de ese país.
el que se quedó o el que se desplazó de forma interna seguramente no es un refugiado político. O sea, la gran mayoría de las personas que están fuera de ese país, de los 5,7 millones que decía antes, solamente han vuelto 25.000 a día de hoy, porque evidentemente pues saben la connotación, las connotaciones o las consecuencias, más que nada, que tendría su regreso a ese país, ¿no? La mayoría de ellos serían encarcelados, y Siria es un país en el cual no hay ningún tipo de miramiento con las cárceles. O sea, yo recuerdo, tengo un amigo, bueno, tengo varios amigos, pero entre ellos uno médico que estuvo como 8 meses en una de las cárceles de Assad, ¿no? Y él me comentaba la experiencia, y me comentaba también que había gente en esas cárceles que llevaba como 10 años, ¿no? Que había conocido gente que había estado ahí. Entonces, él, siendo médico, siempre recuerdo que iba con una pistola y me decía, mira, esta pistola la llevo siendo médico, digo, para disparar y que me maten, porque yo no quiero jamás volver, digo, a esas cárceles, ¿no? En esas condiciones sobre todo infrahumanas. Y yo creo que ese punto de distinción sí que es importante, ¿no? En cuanto al tema de gente desplazada interna, bueno, son 6,7 millones, han vuelto medio millón a esas ciudades donde en un momento determinado abandonaron, pero hay un componente muy grande, muy importante también, que es la destrucción económica de ese país, ¿no? O sea, se ha perdido una generación, son 10 años, no hay futuro para esa generación que se ha perdido, y por supuesto esa destrucción y esa economía hundida puede hacer muy difícil que muchas familias tengan el sustento y la capacidad, sobre todo, de recuperación económica para volver a ocupar o para volver a vivir en los entornos que una vez abandonaron, ¿no? Vuelvo a insistir, o sea, el tema de Raqqa, de las colas del hambre, es algo que yo jamás había visto, y parece ser que no solamente se da en esa ciudad, ¿no? Entonces es un poco el termómetro que yo creo que marca la tónica en ese país en cuanto al regreso. Así que en ese sentido, pues sí, soy bastante pesimista. Muchísimas gracias. Bueno, pues, ¿queréis compartir alguna información más o queréis hacer alguna reflexión de cierre? No, para mí ha sido súper interesante escuchar a Gloria con el tema de Venezuela. Yo nunca he estado en Venezuela, desconocía, a ver, tenía tintes de lo que era, pero obviamente pues me parece impresionante, ¿no? Todo lo que está pasando en ese país y en muchos otros países de la zona, incluso Colombia, ¿no? Mi pareja recientemente estuvo en Colombia y me explicaba también situaciones de ese índole parecidas, obviamente salvando diferencias, ¿no? Y realmente son situaciones que quizás no le prestamos atención porque no tienen ese carácter de guerra, ¿no? O de destrucción que nos llega como una guerra tal como la asimilamos, pero que sí que a nivel de consecuencias es exactamente lo mismo, ¿no? Son las consecuencias que genera una guerra o un conflicto abierto. Sí, ciertamente una de las discusiones que siempre hemos tenido es si se califica la situación de Venezuela como un escenario de guerra, un escenario bélico, ¿no? Y ciertamente mi primer acercamiento en este caso a Siria fue cuando hacíamos como el balance del número de muertes en el país por causas violentas. Y efectivamente el número de muertes por causas violentas en Venezuela era prácticamente el doble de lo que se conocía. También, como dices, no hay como información precisa, ¿no? Y entonces valorábamos la situación y decíamos, pero ya va, que esto no es una guerra. Pero ¿por qué estas cifras de violencia? ¿Por qué este tamaño de las muertes de la violencia, ¿no? Y allí aprendimos que efectivamente puede no haber una guerra declarada, pero esa presencia de grupos armados que causan, pues que están causando muerte, que tomaron varios territorios del país, que prácticamente se territorializó la violencia y varios áreas del país, así como señala, quedaron a cargo de determinadas bandas o megabandas armadas controlando el país, y por el otro lado la violencia propiamente del Estado. Entonces veo ahí como la similitud y digo, bueno, no estamos en una guerra, pero se parece bastante. Y si hay una palabra que en nuestro caso puede de alguna forma calificar el impacto de lo que ha ocurrido, tiene que ver con el miedo. O sea, el miedo como cotidianidad en la conducta, en las relaciones sociales en el país, en Venezuela.
Y el miedo no solo a la inseguridad de que caminas y volteas para ver si no te van a atracar o no te van a agredir, sino que tiene que ver con esa incertidumbre de, por ejemplo, no hablo porque si hablo no sé qué puede pasar o qué puede pasarle a mi familiar. Ese tema del miedo y de la actuación autoritaria de determinados grupos de poder es tremendamente lesivo, ¿no? Y entonces no estás en una guerra, pero bueno, no sé, o sea, se parece mucho, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, agradecer a todas las personas que habéis asistido a esta sesión y recordaros que el ciclo continúa mañana jueves y la semana que viene el martes y miércoles y jueves a esta misma hora. Y nada, agradecer a l'IECA y a la Casa Encendida y que tengáis muy buena tarde.